Bien, hola, buenas tardes. Para la actividad guiada número 2 he propuesto una tarea que consiste en estudiar el efecto de la gravedad sobre diversos objetos con distinto peso, masa. Y entonces el alumnado debe analizar el concepto de velocidad y aceleración. Se realizaría para los niños de un curso de niños y niñas de un curso de tercero de ESO de física y química, y se estudiaría en el bloque número 4, que consiste en el movimiento y las fuerzas. La tarea tiene por objeto analizar y realizar una actividad que sea orientada hacia el trabajo y afianzar los contenidos a partir de ejemplos prácticos vistos en clase. Entonces la temporalización la he dividido en dos fases o dos sesiones. En una primera sesión, que sería una parte teórica grosso modo o generalmente, y una parte 2, que sería la parte práctica en sí, donde el alumnado experimentaría los conceptos vistos en la sesión 1. La primera sesión se inicia con una breve presentación del tema que se va a desarrollar: las fuerzas de la naturaleza, el efecto de la fuerza gravitacional terrestre, conceptos de velocidad y aceleración. Y para ello, antes de iniciar este tema, primeramente los 5 primeros minutos o un breve espacio de tiempo inicial de la clase, hay que recordar los conceptos que se vieron en la clase anterior para afianzarlos. Luego, a continuación, se explicaría la estructura en qué consiste la actividad, la tarea, cómo se temporaliza en 2 sesiones, hemos dicho, y cuál sería el proceso de evaluación, para que, intentando que el alumnado ya desde la primera sesión esté motivado, tenga ganas de realizar esta práctica, tenga ganas de realizar experimentación, salir al exterior del aula, etcétera. Bien, a continuación, una vez hecho un breve resumen del tema anterior, habiendo presentado en qué consiste la práctica, cómo se evalúa su temporalización, ya los 45 minutos siguientes aproximadamente sería para explicar cuáles son las teorías y leyes que dominan las fuerzas de la naturaleza, y en concreto la práctica que se va a desarrollar de la gravedad terrestre. Al finalizar la clase, los 5 o 10 minutos antes de la finalización de la clase, se haría un breve recordatorio de todos los conceptos que se han visto en clase, y se le recordaría al alumno el material que tiene que traer para la siguiente sesión, que básicamente consistiría en un bolígrafo o lápiz, un cuaderno para realizar anotaciones y, a ser posible, un cronómetro. Y el profesorado debe facilitar al menos 2 walkie-talkies y una balanza. El tema de los walkie-talkies es porque en la práctica la clase se divide en 2 grupos. Un grupo que estaría en el aula, si tiene ventana o alguna estructura con seguridad que les permita dejar caer los objetos que se van a estudiar, y el otro grupo, siempre muy importante, las medidas de seguridad estarían a una distancia que fuera imposible que hubiera un accidente, estarían en la parte de abajo. Entonces el walkie-talkie es un medio de comunicación entre los 2 grupos para que se coordinen y haya una comunicación fluida entre los 2 grupos, para que los 2 grupos, trabajando de forma unida, puedan desarrollar la práctica. Estos grupos a su vez luego se intercambiarían. El grupo que ha estado en la parte alta dejando caer los objetos se iría abajo con su cuaderno y anotaría el tiempo de caída, y el que ha estado abajo en la parte primera de la práctica sería la parte de arriba del aula. Y el tema de la balanza es para que son los propios alumnos los que proponen una serie de objetos que van a dejar caer, y eso la balanza se usaría para medir el peso del objeto. Bien, esto sería la primera sesión. Para la segunda sesión, como hemos dicho, básicamente se recordaría que se ha visto en la sesión anterior, la parte teórica, y después ya la clase se divide en los 2 grupos. Uno se quedan arriba en el aula si tiene ventanas y permite, o un pequeño balcón, siempre con seguridad, que permita dejar caer los objetos, y el otro grupo sería abajo. El grupo de abajo es el que tiene que dar el visto bueno al grupo de arriba para que deje caer el objeto. En ese momento actúan el cronómetro, inician el cronómetro y miden el tiempo aproximado que tarda en caer el objeto al suelo, y
y de ese modo podrían calcular, o el alumnado debe de realizar una aproximación de cuál es la velocidad de caída del objeto, siempre con los datos que han medido en el cronómetro. La velocidad de caída del objeto, aproximadamente la altura en función de las plantas se podría obtener también, y por tanto la velocidad a la que cae e impacta contra el suelo. Y entonces, en cuanto al método de evaluación, básicamente el alumnado debería primero la entrega se realizaría de forma individualizada, pero con los objetos que han lanzado los grupos, es decir, que se espera que se reciban unos resultados parecidos tanto de un grupo, de la totalidad de los alumnos que forman un grupo, como los que forman el otro grupo. Entonces el alumnado debe identificar la fuerza que intervienen sobre el objeto que van a dejar caer. Bueno, inicialmente deben de haber dado una serie de datos como el número de objetos que dejan caer, la altura desde la que se dejan caer y el tiempo que transcurre de caída. Entonces deben identificar las fuerzas que intervienen en el objeto. Deben también determinar experimentalmente, mediante la segunda sesión, la velocidad de impacto del objeto contra el suelo. Para ello se usa entonces el cronómetro. En función de la altura, deben representar gráficamente aproximadamente una relación entre espacio y tiempo recorrido, y el objetivo final de la práctica no es solo que sepan calcular o deducir, obtener velocidades, trayectoria, aceleración, sino también deben de realizar debe existir una comunicación fluida entre los dos grupos, debe haber una coordinación y un trabajo en grupo que el día de mañana les permita desarrollarse como personas. Y no solo eso, sino también utilizan otras herramientas que no son comunes en las partes teóricas del tema, como puede ser por ejemplo el uso de una balanza de precisión, la comunicación mediante walkie-talkies siempre reglada, y entonces bueno, ese sería un poco el concepto de la práctica que propongo. Y ahora al final del vídeo voy a intentar poner una representación gráfica de cómo sería la práctica. Muy bien, gracias, hasta luego.